Pasaré a tratar un asunto, hermanos, que me fue necesario tocarlo, ya que estamos pensando en la probabilidad de que algunas personas quisieran bautizarse. Quiero compartir un estudio acerca de lo que es el bautismo, para que ustedes tengan una idea clara y si alguna persona quiere obedecer a Dios y quisiera bautizarse, entonces que pueda tener un conocimiento de esto. ¿Qué es el bautismo? En primer lugar, el bautismo es un mandato, es una orden divina. En Mateo 28:19 leemos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden que el Señor nos está dando a todos a través del tiempo. También el bautismo es un paso de fe y de obediencia. Marcos 16:16 dice: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy importante, hermanos, que podamos entender esta verdad. El creer y el bautizarse van juntos. Si tú crees pero no te bautizas, entonces estás incompleto, porque el creer y el bautizarse se mencionan a la vez en las Escrituras. El que creyere y fuere bautizado, dice que será salvo. Por eso es muy importante, hermano, que si tú has creído en Jesús, si tú le has entregado tu vida al Señor, si tú verdaderamente quieres obedecer al Señor, entonces bautízate. Y como consecuencia también, dice la Biblia, serás salvo. La base es el creer, el que creyere. Esa es la base principal para la salvación. Pero el bautismo también se menciona a la par como parte de lo que un creyente debe de hacer. El que creyere y fuere bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 6, que dice: Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, si el bautismo no fuera importante, entonces, hermanos, el mismo Señor Jesucristo no se habría bautizado, pero Él se bautizó. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Juan 3:23, ¿qué dice? Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Aquí vemos una señal, hermanos, muy importante del bautismo. Dice que Juan bautizaba ahí junto a Salim, dice porque había muchas aguas. Es importante este dato. En los próximos bautismos quisiéramos oficiarlos donde hay mucha agua, mucha agua. Es un dato importante. También el bautismo, hermanos, es una forma de decir que hemos pasado de muerte a vida. Es un símbolo de la muerte al pecado. Vamos a leer Romanos 6, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es una forma de decir que hemos pasado de muerte a vida, que fuimos sepultados y que hemos nacido de nuevo. Eso es algo muy importante. Seguimos leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una persona que ha muerto al pecado, hermanos, es una persona en cuyo corazón el pecado ya no gobierna, ya no domina a la persona. Pues es una persona que ahora está bajo la gracia de Dios. Tenemos luchas, pero en Cristo somos más que vencedores. Es importante, hermanos, que estemos conscientes de la batalla que sostenemos día a día en contra del pecado. Pero si antes el pecado nos gobernaba, ahora el pecado ya no tiene dominio sobre los que han creído en Cristo, sobre los que han entregado su vida, su corazón, sobre los que se han bautizado. El pecado ya no tiene ese poder de someter, de dominar a las personas. Porque en Jesús nosotros somos más que vencedores. También, hermanos, el bautismo es una señal de distinción entre los creyentes y los no creyentes. El bautismo en el Antiguo Testamento, hermanos, podríamos decir que el pueblo de Israel, en lugar de bautizarse, se circuncidaban. ¿Qué significaba la circuncisión? La circuncisión en el pueblo de Israel era una señal de distinción también entre los que pertenecían al pueblo de Dios y los que no pertenecían a él. Por eso solamente los israelitas se circuncidaban. Los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel eran incircuncisos. Incircuncisos. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice que la circuncisión ya no es la de la carne, sino que la circuncisión ahora es la del corazón. La del corazón. Entonces, hermanos, si antes el pueblo de Israel se distinguía de los demás pueblos por medio de la circuncisión,
también nosotros nos distinguimos de los demás hombres por el bautismo. Es una señal de distinción entre los creyentes y los no creyentes. Vamos a leer una cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:16. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El bautismo en el Nuevo Testamento es una señal externa de una purificación interna. Como tal, es similar a la circuncisión en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, el bautismo es una señal de distinción entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Por eso es importante que la persona que se bautice sea cristiana. Es importante que la persona que se bautice tome muy en serio este asunto, ¿sí? Porque el bautismo te hace diferente a las demás personas que no conocen a Dios, que no quieren nada con Dios. Entonces, el bautismo es pero muy importante, hermanos, en la vida de un hombre. Si tú quieres dar ese paso de fe, hermano, adelante, no te detengas, porque es la única forma. Según Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, dice que va a ser salvo. Ahí solamente afirmamos que la fe es el fundamento para poder ser bautizados y, como consecuencia de todo eso, ser salvos para la gloria y honra del Señor. No es tan difícil entender esto, pero eso es el bautismo. Número 1, es un mandato. El Señor dice que nos bauticemos, hay que hacerlo. En segundo lugar, es un acto de obediencia, es un acto de fe. En segundo lugar, es una forma que el cristiano representa su muerte al pecado. 3, es una señal de distinción entre un cristiano y el que no es cristiano. El bautismo en el Nuevo Testamento es una señal externa de una purificación interna. Como tal, es similar a la circuncisión en el Antiguo Testamento, como lo plantea Deuteronomio 10:16. Así que, hermanos, pues yo les exhorto en el nombre del Señor a las personas que no se han bautizado y quieran dar este paso de fe, adelante, adelante. Este paso de obediencia, adelante. Y que Dios bendiga la vida de todos. Amén.